Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 111, Uma Musume Pretty Derby 10 metros. Apoyando duramente con todas sus fuerzas, Keresan Black estaba tan agotada que al principio ni siquiera comprendió las palabras que su compañera susurró entre respiraciones entrecortadas. Además de la preocupación por el estado de su amiga, su corazón estaba lleno de confusión y frustración. Al final ella todavía me superó, pensó Kitasan con tristeza. Y, sin embargo, se sentía extrañamente en paz. Había dado todo en esa carrera. Desde que tenía memoria, nunca había colapsado por el cansancio, ni en los entrenamientos ni en las competencias antes o después de su debut. Pero ahora estaba exhausta como nunca antes. El arranque explosivo, la empinada pendiente, la aceleración en los primeros giros, el ajuste de ritmo en la recta media, la segunda aceleración en las curvas, el último giro cerrado, otra subida extenuante y finalmente la recta final. En cada tramo, en cada zancada, se había exigido al máximo, vertiendo cada gota de su entrenamiento diario. Honestamente, no estaba segura de poder repetir una actuación así, incluso si corriera otra vez. Habiendo hecho todo lo posible, no había nada que no pudiera aceptar. Y aún así, se sentía apenada. Su familia y amigos que siempre creyeron en ella, las veteranas que guiaron su entrenamiento, su ídolo Tio-senpai, los fanáticos de todas partes, las compañeras más jóvenes con las que recién se había acercado, y su entrenador que tanto había sacrificado. Todos la habían apoyado con todo su corazón y aún así había perdido la carrera. Por más que lo pensara, enfrentar a todos ellos seguiría siendo difícil. Mientras ese pensamiento cruzaba su mente, Kitasa notó por fin la expresión atónita de Duramente y los gritos sorprendidos que llenaban el estadio. ¿Hubo una foto de llegada? Entonces, ¿quién ganó realmente? Debe ser Duramente, ¿no? Cerró una distancia de 6 cuerpos en los últimos 200 metros. Sí, eso creo yo también. Incluso más de 6 cuerpos, considerando que todavía estaba en la parte trasera del grupo cuando lanzó su sprint. Pero a mí me pareció que fue Keresan Black. Cruzaron la meta juntas, y creo que Kitasan estaba apenas por delante. ¿Y los jueces? ¿Aún no anuncian nada? Keresan Black se quedó inmóvil, escuchando aturdida antes de levantar la vista hacia la gran pantalla frente a las gradas. En el marcador ya aparecían los nombres del tercer al quinto lugar. En los puestos de primero y segundo no había nombres, solo letras rojas brillantes. Foto de llegada en revisión. Sin darse cuenta, las dos largas orejas sobre su cabeza empezaron a moverse nerviosamente de un lado a otro. Kitasan permaneció paralizada un momento más, los ojos abiertos de par en par. ¿Una foto de llegada? Esto es. Sí, una foto de llegada, efectivamente. Apoyarse en el brazo de Kitasan había ayudado a Duramente a recuperar algo de fuerza. Soltó una suave risa, miró brevemente el marcador y luego se volvió hacia Kitasan. Eres increíble, Kita-chan. ¿Por qué dices eso de repente? Kitasan parpadeó varias veces, se rascó la cabeza con timidez y sonrió sinceramente. Yo creo que la increíble eres tú, Crucin-chan. En esa recta final, justo cuando pensé que ya había ganado, apareciste disparada como un rayo. Para ser sincera, estaba segura de haber perdido hasta que anunciaron que era una foto de llegada. Pero al final, probablemente fuiste tú quien ganó, ¿verdad? Después de todo. Kitasan se interrumpió de golpe, apretando los labios con incertidumbre antes de cambiar de tema. Ah, cierto. Quería preguntarte algo.
Crucin-chan, ¿durante ese último sprint sentiste algo extraño? Antes de cruzar la meta, Kitasan había sentido por un instante que la victoria era suya. Al salir del último giro, por el sonido de los cascos detrás, sabía que su perseguidora más cercana era Cheval Grand. Si su desempeño hubiera sido igual al de las Sprint Stakes, no habría estado segura de poder mantener la delantera. Había experimentado la aceleración final de Cheval Grand y sabía que, si solo llevaba la misma ventaja de antes, sería superada. Pero en el Satsuki-so de hoy, salvo por perder momentáneamente el liderazgo frente a Claire Ska al inicio, la carrera había sido extraordinariamente fluida. Su entrenamiento había dado frutos, más de lo que ella misma esperaba. En la recta final mantenía una ventaja de 5 o 6 cuerpos, y aún le quedaba energía. Con ventaja en distancia y resistencia, aunque las explosiones de velocidad no eran su especialidad, estaba segura de que Cheval Grand no podría alcanzarla antes de la meta. Y aún así, duramente apareció de la nada. Tras un mes entrenando juntas, Kitasan conocía bien el ritmo de galope de su amiga. Pero esa vez, esos pasos familiares eran inusualmente, increíblemente veloces. Y lo más desconcertante fue que, cuando esos potentes pasos se acercaron, Kitasan sintió algo extraño como si toda su fuerza fuera absorbida de repente. Tal vez no fue una ilusión. Precisamente por esa sensación de debilidad, tuvo que forzarse al límite para no perder el ritmo, casi deteniéndose por completo. Por eso le había hecho aquella pregunta, ¿qué había pasado exactamente con Duramente en ese momento? Mientras tanto, en la primera fila de las gradas, se desarrollaba la misma conversación. Con los brazos cruzados y la mirada fija en las dos figuras más allá de la línea de meta, los ojos de Tokaicho brillaban con asombro. No hay duda, aunque fuera solo un instante, Duramente entró en la zona. ¿En serio? ¿Aún siendo solo un estudiante del año clásico? Daiwa Scarlett estaba incrédula. Admito que su talento es increíble, pero entrar en la zona a esta edad. No hay otra forma de explicarlo, respondió Vodka con el ceño fruncido. Tú también eres corredora de punta, sabes bien lo que significaba la ventaja de Kita-chan. Ella claramente no se frenó. Sin entrar en la zona, nadie podría haber cerrado esa distancia. Daiwa Scarlett guardó silencio, mientras Special Week y las demás mostraban expresiones de asombro y reflexión. Yasui Makoto permanecía callado. En una mano sostenía con fuerza sus binoculares y la otra estaba cerrada en un puño tembloroso. Las uñas se le clavaban en la palma, y ese dolor despertaba una mezcla de sensaciones, el sudor en su rostro, el cosquilleo que subía por su espalda, y el murmullo creciente del público, todo fundido en una presión que latía en sus sienes. Las letras rojas del marcador ardían en sus ojos. Tras unos segundos, bajó la vista. El flequillo negro de Kitasan se pegaba a su frente pálida. El cansancio la cubría por completo. Sus orejas, normalmente vivaces, temblaban débilmente bajo la brisa de la tarde. Esa misma brisa recorrió la espalda empapada de Makoto, haciéndolo estremecer. Tembló sin poder evitarlo, dejando caer los binoculares. Al agacharse para recogerlos, vio su reflejo en los lentes, su rostro tenso y distorsionado, los labios secos, las fosas nasales dilatadas, los ojos inyectados en sangre. Y dentro de esos ojos, una llama de intensa expectación, bajo la cual ardían confusión y ansiedad. De pronto, el altavoz crepitó con fuerza, sobresaltándolo. Instintivamente dio un paso adelante. Su pie golpeó algo, pero no le importó. Toda la ansiedad y la duda desaparecieron, sustituidas por una alegría abrumadora. El dolor punzante en su mano volvió, mientras el estadio entero estallaba en un rugido ensordecedor. Ambas sensaciones llegaron a su mente al mismo tiempo.
Se vio arrastrado por aquella ola de vítores, uniéndose al grito del nombre que ahora brillaba en lo más alto del marcador, reemplazando las letras rojas. Kitasan Black. Capítulo 112, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros, 112. La noche cayó sobre el escenario del concierto de los ganadores. Mientras los reflectores caían como un río de estrellas, las pestañas de Kitasan Black temblaron suavemente ante el resplandor brillante. El vapor del hielo seco se deslizaba por sus tobillos y podía oír el tenue sonido de duramente regulando su respiración a un lado, junto al suave tintineo de las ajorcas metálicas de Cheval Grand golpeando el suelo del escenario. Las enormes pantallas que antes mostraban las emocionantes carreras ahora se extendían detrás y sobre el escenario, con una cuenta regresiva digital suspendida en el centro. Cuando el luminoso 3 perforó la oscuridad y fue recibido por miles de fanáticos que agitaban sus coloridas luces, Kitasan recordó de pronto la sensación en la línea de meta, el viento afilado levantado por la repentina arremetida de duramente rozando su nuca, el césped y el barro salpicando sus pantorrillas. Prepárense, ordenó la voz del director en su auricular. Kitasan se inclinó levemente hacia adelante y alzó los brazos. Frente a ella, a la izquierda, Brad Amblom, a la derecha, Claire Ska. Ambas levantaron los brazos con fluidez, mientras las demás Uma Musume se desplegaban con gracia detrás, formando su posición. Las notas iniciales de When in the Soul fluyeron suavemente como el agua, y las luces agitadas del público se intensificaron junto a sus vítores. Cuando comenzó el verso principal, Kitasan giró con elegancia y cruzó la mirada con Satono Crown. En los ojos de su amiga se reflejaban genuinas felicitaciones, pero también brasas latentes de fuego competitivo. Con otro giro, su vista se posó sobre Yasui Makoto, sentado al frente entre el público, rodeado de las Uma Musume veteranas que sonreían, aplaudían y levantaban pulgares en señal de aliento. Hasta que el coro final alcanzó su punto más alto y la lluvia de luces arcoíris descendió desde arriba, su mirada o al menos el rabillo de su ojo permaneció fija en esa dirección. Sintiendo la mirada persistente de Kitasan y aplaudiendo junto al rugido de los vítores, Tokai chorrió suavemente. Kita-chan nos está mirando, ¿sabes? Así parece, asintió Mejiro McQueen, echándole una breve mirada. ¿Te recuerda a ti en aquel entonces, yo? J.E. no lo había pensado hasta que lo dijiste, Ryotyo. En aquel entonces, Kita-chan estaría justo donde nosotras estamos ahora, ¿no? Su intercambio nostálgico trajo sonrisas melancólicas a las demás veteranas. Mientras tanto, Yasui Makoto observaba con una sonrisa tranquila a la chica de cabello negro que hacía una reverencia en el centro del escenario. Sin embargo, su mente repetía una y otra vez la imagen del resultado final de la carrera. Por supuesto, había sentido pura euforia al saber que Kitasan había ganado el Satsuki-so. Pero al ver el margen oficial de la victoria, una sensación de déjà vu lo invadió. 6 centímetros. Esa fue exactamente la diferencia por la que Kitasan había ganado. Al igual que en el Spring Stakes, esa diminuta distancia significaba que incluso el más leve error habría cambiado todo. Aquello dejó en Yasui una mezcla de alivio e inquietud. La actuación de Kitasan había sido impecable, prueba de que su estrategia de entrenamiento había funcionado. Aún así, incluso una actuación perfecta no garantizaba la victoria. Una carrera nunca se ganaba en solitario. Mientras él y Kitasan habían entrenado y mejorado, sus rivales también lo habían hecho. Sin necesidad de análisis profundos, su experiencia e instinto le decían que las oponentes de hoy eran más fuertes de lo que los datos sugerían. La más preocupante era duramente que casi había superado a Kitasan. Sorprendentemente, ya había tocado el Sona al inicio de su año clásico. Yasui había escuchado a Tokaicho y las demás hablar del tema y conocía el concepto. En la ciencia del deporte, el Sona era un campo especializado de estudio. Como atleta extremo,
Yasui comprendía bien ese fenómeno. En teoría, el zona derivaba del concepto psicológico del flujo. Un estado de inmersión total donde el atleta alcanza su máximo rendimiento, caracterizado por concentración absoluta, pérdida de autoconciencia, distorsión del tiempo y perfecta sincronía entre pensamiento y acción. Fisiológicamente, esto implicaba una supresión de la actividad del córtex prefrontal, una reducción de la red de modo predeterminado, aumento de dopamina y noradrenalina, y una sincronización única de ondas cerebrales. Los atletas en este estado alcanzaban una percepción y control superiores, mejorando su seguridad y sus resultados, especialmente en deportes de alto riesgo. Sin embargo, entrar o dominar el zona exigía talento excepcional, entrenamiento riguroso y amplia experiencia. Solo los atletas de élite podían alcanzarlo con constancia, el propio Yasui apenas lo había experimentado unas pocas veces. El mundo de la Suma Musume no era diferente. Nombres legendarios como Tokaicho y Mejiro McQueen sin duda habían entrado en el zona, aunque sus primeras veces ocurrieron después de sus años clásicos. Por ejemplo, las dos expresidentas del Consejo Estudiantil lo experimentaron durante su etapa de caballos mayores, McQueen en el Tenno-So de primavera y Cho en la Japan Cup. Special Week lo hizo por primera vez en la Japan Cup, Sail en Suzuka durante el Mainichi Okan, Gold Shep en el Takarazuka Kinen. Daiwa Scarlet y Vodka lo habían rozado antes, pero también después de sus años clásicos. Claro que había excepciones. Aguirre Cap, por ejemplo, había alcanzado repetidas veces el zona en sus duelos con Tamamo Cross, dominándolo por completo en su enfrentamiento final en el Arima Kinen. Pero que duramente lo hiciera tan pronto, durante el Satsuki-So, era extremadamente raro. Con el derby japonés y el Kikuka-So aún por delante y las carreras mayores después debería intentar ayudar a Kita-chan a experimentar el zona, pensó Yasui mientras se frotaba las sienes. Sin importar el mundo, la investigación sobre el zona seguía siendo incompleta e imprecisa. No existía metodología comprobada, mucho menos un manual de entrenamiento. ¿Cómo diseñar una rutina en torno a un concepto tan intangible? Pero tras un breve dolor de cabeza, su ánimo se alivió. La falta de métodos concretos no significaba que no hubiera camino, ni que el zona fuera obligatorio. Al final, el zona era el resultado de talento, experiencia y entrenamiento. Duramente podría tener más talento natural, pero Kitasan no estaba lejos. Además, Yasui sabía que el desarrollo de Kitasan sería más lento pero más poderoso a largo plazo, dándole tiempo suficiente para alcanzar el zona. Si ese era el caso, no había razón para apresurarse. Lo más importante era que la victoria de Kitasan en el Satsuki-So validaba su actual programa de entrenamiento. Mientras continuaran, las preocupaciones innecesarias solo entorpecerían su progreso. Con esa idea, el ánimo de Yasui se elevó. Justo cuando estaba por unirse a la multitud que gritaba por una canción más, su teléfono vibró suavemente en el bolsillo. Al sacarlo y mirar la pantalla, frunció el ceño, sorprendido, antes de alejarse discretamente hacia una zona apartada detrás de las gradas. Momentos después. ¿Cómo que se coló? ¿Dice que solo hablará si me ve en persona? De acuerdo, iré enseguida. Sala de administración, ¿verdad? Capítulo 113, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros, 113. En el escenario, Kitasan Black notó a Yasui Makoto deslizarse silenciosamente hacia la salida. Sus orejas se movieron involuntariamente y, sin pensarlo, dio un paso adelante. Kita-chan detrás de ella, al notar el movimiento fuera de guión, Sadon Okron susurró con suavidad. Está por comenzar la siguiente canción. Las orejas de Kitasan se movieron otra vez, devolviéndola a la realidad. Tomando una respiración profunda, levantó rápidamente el brazo,
respondiendo a los vítores entusiastas del público mientras guiaba al grupo hacia la siguiente formación. Las luces del escenario cambiaron, y las notas persistentes de When in the Soul se fundieron sin interrupción con la nueva melodía. La noche se profundizó, y tras la bulliciosa emoción del concierto de las ganadoras, todas se reunieron detrás del escenario, en la sala de preparación. Sosteniendo su vaso, Keresan Black sonrió con brillo y declaró en voz alta: «Buen trabajo, todas. Por el éxito del concierto de las ganadoras de esta noche, salud». «Salud», respondieron las Uma Musume reunidas, sonriendo con alivio y relajación. Después de terminar rápidamente su bebida, Kita-san sacó su teléfono. Desde que notó la repentina partida de su entrenador, había estado observando su asiento vacío. Pero incluso ahora, después del espectáculo, el lugar seguía desocupado. ¿Por qué se fue de repente el entrenador? ¿No había prometido ir a la celebración con Tio-senpai y las demás? Intrigada, marcó rápidamente un número familiar. El tono de llamada comenzó, pero antes de que pudiera llevarse el teléfono al oído, la señal se cortó. ¿Será mala recepción? Parpadeando confundida, estaba por volver a marcar cuando apareció una notificación en la pantalla. Yasui Makoto, si estás lista para ir a la fiesta, ve tú primero. Me encontré con Amana aquí. Te alcanzo luego. ¿Amana? ¿Qué hace aquí? ¿No se suponía que tenía tutorías privadas hoy? Mil preguntas le cruzaron la mente. Justo cuando estaba por responder, una sensación helada tocó su mejilla. ¡Guau! Frío. Con un pequeño grito, saltó hacia atrás, girando para ver a Satono Kron a su lado con una sonrisa traviesa, sosteniendo una botella fría de jugo. Estabas tan concentrada hace un momento, con esa cara tan preocupada, ¿eh? La sonrisa burlona de Satono Kron se transformó de pronto en una exagerada expresión de sorpresa, llevándose las manos a la boca. Espera. No me digas que nuestra campeona está leyendo una carta de amor. Kita-san Black se congeló. Al instante siguiente, sus orejas, su pelaje y su cola se erizaron a la vez, mientras sus mejillas y la punta de sus orejas se teñían de rojo. ¿Qué carta de amor? ¿De qué estás hablando, Crown-chan? Pero si no es una carta de amor, Satono Kron ladeó la cabeza, pensativa, extendiendo las manos con fingida confusión. Entonces, ¿por qué estabas tan nerviosa recién? ¿Por qué? Kita-san tartamudeó frenéticamente, pero antes de que pudiera continuar, una voz fría e introspectiva intervino desde un costado. Una carta de amor, creo que Grove-senpai mencionó algo sobre eso. Son cartas que se intercambian entre un hombre y una mujer que se aman. Duramente habló con seriedad, brazos cruzados y una mano pensativa en el mentón, observando a Kita-san con mirada analítica. Entonces, Kita-chan, ¿le estás escribiendo a un hombre? No. Dura-chan, no le hagas caso a las tonterías de Crown-chan. O quizá está esperando la respuesta de un hombre, interrumpió Satono Kron, imitando la postura reflexiva de Duramente. Aunque, bueno, el género no importa, ¿verdad? Kita-chan, incluso si es una chica, Dura-chan y yo te apoyaremos totalmente. Kita-san comprendió al fin que Satono Kron la estaba molestando a propósito. Y para colmo, había arrastrado a Duramente, que claramente no entendía del todo el tema de las cartas de amor, a su broma. Y lo peor era que funcionaba perfectamente. Después de todo, ¿no estaba justo a punto de enviarle un mensaje a su entrenador? Eso coincidía exactamente con la definición de Dura-chan, un hombre y una mujer intercambiando mensajes. Espera un minuto. Kita-chan, acabas de caer directo en la trampa de Crown-chan. Solo era una pregunta normal. ¿Cómo demonios se convirtió en una carta de amor?
No hay razón para ponerse tan nerviosa, ¿verdad? Espera. Puedo explicarlo. Agitando la mano libre con desesperación, levantó el teléfono para mostrárselo. Pero antes de poder continuar, un recuerdo surgió con nitidez en su mente. En el asfalto del estacionamiento, ella estaba sentada en el asiento trasero de una motocicleta, mirando cómo Yasu y Makoto se agachaba para revisar sus zapatos de competencia. Sin ellos, sus pies cubiertos solo por largos calcetines blancos colgaban rígidos en el aire, moviendo los dedos sin querer. Y junto con esa imagen, recordó el momento en que su entrenador le ayudó a calzarlos de nuevo, sus dedos rodeando con cuidado su tobillo, y el calor que sintió arder en las puntas de sus orejas. De pronto, ya no supo cómo explicarse. El pánico volvió a subirle por el pecho, secándole la garganta. Antes de decidir qué decir, un murmullo emocionado estalló a su alrededor. ¿En serio? ¿Kitasan-san está enamorada? ¿De quién? ¿Con quién sale? ¿No hay reglas en la academia que prohíban las citas? No importa, mientras no la descubran. Ah, cierto, chicas, no le digamos a nadie lo que oímos hoy. Definitivamente. Ni una palabra. Abrumada por los murmullos curiosos, Kitasan sintió decenas de miradas ardientes sobre ella, reviviendo el mismo rubor vergonzoso de antes. Abrió la boca, sin saber qué decir. Al ver la diversión en los ojos de Sadon O'Crown, respiró hondo y alzó la voz, entre frustrada y divertida. Es el entrenador. Solo le estaba preguntando si íbamos juntas a la celebración después. ¿En qué estaban pensando todas? Y tú, Crown-chan, si sigues así, yo me voy a enojar de verdad. Para remarcar sus palabras, infló las mejillas y la miró con fingida severidad. Está bien, está bien. Solo era una broma, Kita-chan. Estabas tan seria que no pude resistirme a molestarte. Perdón. Riéndose suavemente, Crown agitó la mano, inclinándose de forma juguetona antes de volverse hacia el grupo curioso. Era una broma, chicas. Solo una broma. Al ver evaporarse el supuesto chisme, las Uma Musume suspiraron decepcionadas y poco a poco volvieron a sus propias conversaciones. Satisfecha de haber resuelto el caos que causó, Sadon O'Crown sonrió y empezó a alejarse. Bueno, como estás esperando al entrenador, Kita-chan, iré con Dia-chan. Si tardo más, la dejaré esperándome. Yo también iré a buscar a Hargrove-senpai, añadió duramente con calma, sacando su teléfono. Me acaba de enviar un mensaje. Me retiro primero. Yo esperaré aquí hasta hablar con el entrenador. Nos vemos luego, Crown-chan, Dura-chan. Tras despedirse con la mano, Kitasan volvió a abrir el mensaje anterior. Sus dedos flotaron sobre el botón de enviar. No hay problema, te espero, entrenador. Pero justo antes de presionar, su mirada descendió inconscientemente hacia sus tobillos, aún envueltos en las medias moradas hasta los muslos de su traje de escenario. Sintiendo un leve temblor en las puntas de sus orejas, apretó los labios y finalmente pulsó enviar. Capítulo 114, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Kitasan Black no lograba entender del todo el repentino pánico que había sentido antes. Aún así, cuando se enfrentaba a algo que no comprendía, tenía la costumbre de simplemente ignorarlo, sin gastar energía en preocupaciones innecesarias. Así que cuando finalmente se reunió con Yasu y Makoto y Amanda, lo saludó con su habitual entusiasmo y abrazó a Amanda con alegría. Hace tanto que no te veía, Almond-chan. Pronto iremos a un gran banquete, ven con nosotros. Tomada por sorpresa, Amanda se tensó brevemente antes de calmarse. Felicidades, Kita-senpai, por ganar el Satsuki Sobi la carrera.
fue increíble. Prometo esforzarme para poder competir en carreras como esa algún día. Ajá. Creo en ti, Almond-chan. Kitasan asintió con entusiasmo antes de intentar poner una expresión severa. Pero saltarte las lecciones no está bien, ¿sabes? Si recuerdo bien, durante nuestra videollamada hace unos días, definitivamente dijiste que tenías tutoría privada hoy. Si quieres ganar carreras, descuidar tus estudios es absolutamente inaceptable. Después de cierto evento, Kitasan y Amana habían intercambiado información de contacto. Le había tomado mucho cariño a su tranquila Kowai, escribiéndole o llamándola cada vez que tenía tiempo libre, siempre preguntándole si comía bien o si seguía al día con sus estudios. Incluso le había indicado que se concentrara en su tarea, prometiéndole salir a divertirse juntas una vez terminara el Satsuki-so. Al enterarse del horario de tutoría de Amana, había planeado posponer su salida hasta que la joven estuviera libre. Con el derby japonés a mes y medio de distancia, había tiempo de sobra. Nunca esperó que Amana faltara a su clase, y la verdad, estaba algo molesta. Joe balbuceó a Amanda, apartando la mirada con culpa y lanzándole una mirada suplicante a Yasui Makoto. Al notar su silencioso pedido de ayuda, Yasui sonrió con resignación y dio un paso al frente. En realidad, Kita-chan, Amanda ya sabe que hizo algo mal. Los ojos de Amanda se iluminaron de inmediato, pero Kitasan la miró con desconfianza. Había visto perfectamente su súplica silenciosa y esperaba que Yasui fingiera no notarlo. Desde que lo conocía, su entrenador siempre se mostraba relajado fuera del entrenamiento. Cuando salía con Crown-chan y las demás, él solía acompañarlas si tenía tiempo libre. Sin embargo, durante los entrenamientos o las clases, era increíblemente estricto. Cada error era corregido sin piedad, y siempre le recordaba prestar atención en clase. Entrenador, no estarás encubriendo a Almond-chan, ¿verdad? Recordando cómo la había reprendido antes por distraerse en clase, Kitasan infló las mejillas con leve molestia. Cuando me descubriste soñando despierta en clase, sí que me regañaste. A eso es diferente, ¿no crees?, respondió Yasui con cierto tono de resignación. Desde aquel evento, él y Amana habían hablado muchas veces. Su deseo de liberarse de las distancias que su familia le había impuesto para competir, de desafiar recorridos más largos, no era simple rebeldía. Había investigado mucho, llenando cuadernos con estrategias para entrenamientos de mayor distancia. Aunque sus apuntes eran ingenuos desde un punto de vista profesional, cada palabra estaba escrita con cuidado y sinceridad. La tutoría de ese día trataba sobre carreras cortas, por lo que desde la perspectiva de Amanda, elegir ver el Satsuki-so tenía sentido. Además, sabiendo cómo se desarrollaban las cosas en un mundo paralelo, Yasui confiaba plenamente en el talento de Amanda para distancias más largas. No creía que hubiera hecho nada malo. Sin embargo, eso era solo su opinión. Desde la perspectiva de Kitasan, su reacción resultaba fuera de lugar. De hecho, ya la reprendí, añadió Yasui al notar la expresión ligeramente molesta de Kitasan, dirigiendo la mirada hacia Amanda. Cuando vino al salón de administración, le recordé que no debía volver a faltar a clases. Prometió no repetir el error y dijo que se disculparía con sus padres y su tutora. ¿Verdad, Amanda? Sí, me disculparé sinceramente, respondió ella, asintiendo con seriedad y luego inclinándose profundamente ante Kitasan. También debo disculparme contigo, senpai, por causarte molestias. Kitasan se sintió repentinamente avergonzada. No dudaba de la sinceridad de Yasui ni de la de Amanda. Poco a poco comprendió que probablemente la chica había faltado solo para verla competir. Oh, no tienes que disculparte así, solo no vuelvas a faltar a clase, ¿de acuerdo?, dijo Kitasan, acariciándole la cabeza con cariño antes de volverse hacia Yasui con curiosidad. Entonces, ¿qué hacemos ahora con Almond-chan?
Me encantaría que se uniera a nuestra celebración, pero sus padres están de acuerdo. ¿El personal de aquí ya los habrá contactado? Justo cuando Yasui iba a responder, su mirada se desvió hacia algo detrás de ellas. La noche había caído por completo, y los tres se encontraban dentro del salón administrativo del hipódromo de Nakayama. Con las carreras ya terminadas, el lugar estaba mucho más tranquilo. Algunos empleados se preparaban para irse, aunque un grupo en particular pasaba apresuradamente, como si se dirigieran a una reunión urgente. Al notar la mirada de Yasui, Kitasan se giró curiosa y de inmediato la vio. Cabello negro azabache cayendo como un río hasta su espalda, con una brillante mecha plateada al centro de su flequillo, como una estrella fugaz cortando la noche. Orejas y cola del mismo tono oscuro, y unos ojos heterocromos impresionantes, el izquierdo, dorado ámbar, el derecho, azul profundo como el océano. Su expresión era fría, casi gélida, y vestía un largo abrigo negro con detalles plateados en los puños y el cuello. A su alrededor caminaban varias personas con trajes formales, claramente profesionales, que le hablaban con insistencia en voz baja. Las respuestas de la Uma Musume eran breves y cortantes, asintiendo con calma y hablando solo cuando era necesario. Al verla con claridad, Kitasan soltó un leve jadeo. ¿Esa no es la presidenta Yukishiro? ¿No estaba en el extranjero? Su voz sorprendida no pasó desapercibida. La Uma Musume llamada Yukishiro se volvió inmediatamente y se acercó con paso firme. Deteniéndose frente a ellos, la presidenta Yukishiro observó a Kitasan Black en silencio durante unos segundos antes de asentir ligeramente. Tu ritmo al inicio se desvió más de un 20% respecto a tus carreras anteriores en esta pista. Cada curva que tomaste fue inusualmente cerrada, y tu movimiento decisivo en la tercera curva, en lugar de en la recta final, pausó brevemente. Tácticas tan poco convencionales no se han visto en carreras japonesas desde hace mucho tiempo. Una actuación excepcional, Kitasan Black. Tras emitir esa evaluación con calma, Yukishiro se volvió hacia Yasui Makoto y extendió la mano. Mis disculpas, entrenador Yasui. La reunión tomó mucho más de lo esperado. Probablemente ya me ha visto antes y hemos intercambiado algunas palabras, pero permítame presentarme formalmente. Yukishiro Sakuya, actual presidenta de la Academia Central Trasen. Un placer conocerlo oficialmente. Después de estrechar su mano, Yukishiro cerró los ojos brevemente, respiró con suavidad y luego los abrió nuevamente, dirigiendo una mirada resignada hacia Amanda, quien había bajado la cabeza en silencio. ¿Ya estás satisfecha con haber visto las carreras? Si es así, te llevaré a casa en un momento. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 115, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Un rato después, en un acogedor restaurante japonés cerca del hipódromo de Nakayama. Tokaicho saboreaba un trozo de sushi de bacalao con visible deleite, cerrando los ojos brevemente y suspirando feliz. Como siempre, no importa cuándo vengamos, el sushi de este lugar es absolutamente increíble. Luego, girando hacia Yasui Makoto y Kitasan Black, continuó pensativa. Así que se encontraron con la presidenta Yukishiro y Amanda. Sí. Realmente quería que Almond-chan se uniera a la celebración, pero terminó yéndose a casa con la presidenta, dijo Kitasan con pesar, antes de añadir con curiosidad. Aún así, nunca habría imaginado que Amon-chan y la presidenta estuvieran relacionadas. La primera vez que había visto a Yukishiro fue en la ceremonia de bienvenida de nuevos estudiantes. Aunque su discurso fue breve, el aura gélida y el estilo conciso de la presidenta habían dejado una profunda impresión en ella. Desde entonces no la había vuelto a ver, solo había escuchado que estaba en el extranjero atendiendo asuntos de la academia.
El encuentro inesperado de hoy no solo le trajo vívidos recuerdos de aquella primera impresión, sino que también le reveló la sorprendente relación entre Yukishiro y Amanda. Por la forma en que interactuaban, se sentía claramente como una relación de senpai y kowayo incluso familiar. Probablemente sea más exacto llamarla su senpai, aclaró Tyo, llevándose otro trozo de sushi a la boca. Al igual que la presidenta Akikawa, la familia Yukishiro tiene una enorme influencia en nuestro campo. Sus padres y otros familiares mayores tienen fuertes lazos con muchas familias prominentes. Es muy probable que sean conocidos cercanos de la familia de Amanda. Ya veo, asintió Kita-san con reflexión, antes de iluminarse de nuevo. Por cierto, la presidenta elogió mi desempeño en el Satsuki-so. Fue realmente impresionante, afirmó Tokaicho con una cálida sonrisa. Pero incluso sin su elogio, yo diría lo mismo. Su criterio sobre la Suma Musume y las carreras es de los más precisos de toda la industria. Incluso los entrenadores veteranos rara vez igualan su juicio. Si ella dice que fuiste sobresaliente, entonces realmente lo fuiste. Esto hizo que Kita-san se emocionara aún más. Entonces para el próximo derby japonés tendré que entrenar todavía más duro. Definitivamente no puedo decepcionar a la presidenta. Ah, cierto, exclamó de pronto. Yo-senpai, el entrenador mencionó que habrá una carrera de práctica como parte de mi preparación para el derby. ¿Tú y McQueen-senpai tendrán tiempo para participar? De inmediato la mesa se llenó de entusiasmo. Si Tyo y McQueen ayudan a Kita-chan a entrenar, no sería como presenciar otro legendario duelo TM, dijo Vodka con los ojos brillando. He esperado años para ver algo así otra vez. Pensé que lo veríamos en el Dream Trophy, pero nunca se dio. Jamás pensé que podría suceder ahora. Special Week sonrió con nostalgia y añadió. ¿Verdad? Antes de su gran enfrentamiento, todos estábamos divididos sobre a quién animar. Al final terminamos gritando sus nombres por turnos. Daiwa Scarlett suspiró con melancolía. En aquel entonces, yo estaba invicta y McQueen buscaba su segunda victoria consecutiva en el Tenno-so de primavera. Pero como solo podía haber una ganadora, lo mejor que podíamos hacer era apoyarlas a ambas por igual. La carrera de la que hablaban fue el primer y único enfrentamiento entre Tokaicho y Mejiro McQueen. En ese momento, yo mantenía una racha invicta de 7 victorias desde su debut, mientras que McQueen dominaba las competencias de larga distancia. Sus récords impecables las habían convertido en favoritas del público, haciendo de aquel duelo uno de los más esperados del año y una de las carreras de larga distancia más memorables de la historia. Sobre esa carrera de práctica dijo Tokaicho, en lugar de dejarse llevar por la emoción del grupo. Entrenador Yasui, ¿esto forma parte del plan oficial de entrenamiento? Yasui asintió sin dudar. Sí, siempre fue parte de nuestra estrategia. Todos aquí conocen bien la condición de Kita-chan. Sus capacidades físicas son excepcionalmente fuertes y puede soportar entrenamientos intensos. En comparación con su debut, su constitución general ha mejorado notablemente. Nuestros entrenamientos recientes han sido de altísimo nivel y ella los ha manejado muy bien. Sin embargo, con 1 mes y medio entre el Satsuki-so y el derby japonés, mantener un entrenamiento tan intenso sin pausa podría afectar negativamente su rendimiento. Reducir la intensidad diaria y sustituirla con carreras prácticas competitivas, como hemos hecho antes, es el enfoque ideal. Tokaicho escuchó atentamente y asintió para sí, una vez más impresionada por el juicio de Yasui. Como doble campeona invicta, había analizado cuidadosamente el reciente Satsuki-so. En su opinión, las tácticas de Kita-san fueron sumamente estratégicas, aprovechando con habilidad la cautelosa vacilación de sus rivales. Una ventaja de 3 a 6 cuerpos era sutil. Normalmente, a menos que la brecha fuera enorme de más de 10 cuerpos, las Suma Musume confiadas en su velocidad final solían apostar por remontar en la recta final.
Las corredoras que lideraban desde el inicio a menudo agotaban gran parte de su energía temprano, y si calculaban mal su resistencia, era común que se derrumbaran antes de la meta. En lugar de perseguir a una líder que probablemente colapsaría de todos modos, resultaba más práctico enfocarse en las rivales de velocidad similar. Esa era la lógica habitual, la misma que yo había seguido durante su carrera. Siempre había creído que podía alcanzar a cualquier puntera con su cierre explosivo, y de hecho, había ganado muchas carreras así. Pero el encanto de las carreras radicaba en su imprevisibilidad. Con habilidad, determinación o algún factor intangible, algunas Uma Musume superaban los límites esperados, mantenían su liderazgo de principio a fin sin ceder un solo paso. Kitasan Black había logrado precisamente eso, con técnica impecable y una fuerza de voluntad excepcional, resistiendo todos los desafíos para asegurar la victoria. Su triunfo, sin duda, se debía a su talento y esfuerzo, pero las aportaciones de Yasu y Makoto eran igualmente decisivas. Es un buen plan. Sin embargo, Cho asintió al reconocer la estrategia, pero luego miró a Kitasan con cierta incomodidad. McQueen y yo no tendremos tiempo en el futuro cercano, lamentablemente. Incluso hoy solo pudimos venir porque la presidenta regresó antes y se hizo cargo de gran parte de nuestro trabajo. Tenemos mucho por hacer antes del derby, dijo, bajando la voz con pesar. No pasa nada, Yo-senpai, respondió rápidamente Kitasan, tratando de tranquilizarla. Solo lo pregunté por si acaso. Tu trabajo viene primero, así que realmente yo. Su explicación fue interrumpida por el sonido de una videollamada desde el otro lado de la mesa. Instintivamente miró hacia allí. Antes de que pudiera hablar, Mejiro McQueen también giró la cabeza, entre divertida y resignada. Golsi, ¿qué estás haciendo exactamente? ¿Qué quieres decir con eso? Obviamente, estoy tratando de ayudar a Kita-chan con su entrenamiento, respondió Goldshep, agitando su teléfono con indignación. Tú y yo claramente no tendrán tiempo, ¿verdad? Mi próxima carrera es el Tenno-so de primavera, mucho más larga que el derby, así que tampoco puedo acompañar a Kita-chan. Pero lo que acaban de decir me hizo pensar en alguien más. Quería ver si está disponible pronto. Por cierto, ¿alguien aquí sabe qué hora es ahora en París? Capítulo 116, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros, 116. En el hipódromo de Longchamp, en París, un par de Uma Musume se encontraban una al lado de la otra al borde de la pista, una con largo cabello dorado y la otra con el cabello corto y rosado. Señalando hacia la extensa recta frente a ellas, la Uma Musume de cabello rosado asintió con una sonrisa y explicó en un fluido francés. Si realmente quieres acostumbrarte a esta pista, la mejor opción es el Prix Ganay. Es la primera carrera G1 de la temporada. La distancia es de 2100 metros, pero la pista comparte muchas similitudes con el Prix de l'Arc de Triomphe. Históricamente, muchas grandes Uma Musume ganaron el arco el mismo año que ganaron esta carrera. Todo esto me lo enseñó mi mentora. La Uma Musume de cabello dorado escuchó en silencio un momento, con expresión indiferente, antes de responder también en francés. Recuerdo que tu calendario del año pasado incluía el Prix Ganay, el Prince of Ballet Stakes y el Prix Vermeille, pero ese no fue tu plan el año anterior, ni tampoco lo es este año. El año antepasado fue mi año clásico, así que naturalmente fue diferente, asintió la de cabello rosado, como si fuera obvio. En cuanto a este año, fue una recomendación de mi mentora. Dijo que aún necesito hacer ajustes, así que no me inscribí en esta. Mi próxima carrera será recién en mayo. Se detuvo, algo curiosa. ¿Pero no dijiste antes que Japón no planeaba ninguna expedición al extranjero este año? ¿Por qué me trajiste de repente hoy aquí? ¿Podría ser que alguien venga desde Japón para correr en Francia? Pero abril y mayo son meses importantes para los G1 allá, ¿no? La Uma Musume dorada asintió levemente.
Abril y mayo para la Suma Musume en su año clásico están el Satsuki-so y el Oka-so. Para las mayores, el Tenno-so de primavera. Mientras hablaba, su expresión cambió sutilmente y se frotó las sienes. Hablando de eso, cierta persona se está preparando justamente para el Tenno-so de primavera. ¿Cierta persona? ¿Quién? Justo cuando la de cabello rosado inclinó la cabeza con curiosidad, un tono de llamada interrumpió la conversación. Perdón, déjame contestar esto. Sacando su teléfono, la Uma Musume dorada miró la pantalla y sonrió con ligereza. ¿Qué buen momento quieres saludar a cierta persona? Intrigada, la rosada se inclinó hacia adelante y enseguida reconoció en la pantalla a una figura de cabello plateado y orejeras grises muy distintivas. Ah, es Golsi-chan. Al darse cuenta, saludó entusiasmada. ¿Cuánto tiempo, Golsi-chan? ¿Cómo has estado? Hola. ¿Orfebre? ¿Me oyes? Cambio. Una alegre voz resonó desde el altavoz del teléfono. Un instante después, se oyó un grito sorprendido. Espera un segundo. Treve. ¿Qué haces con Orfebre? Unos minutos después. Kita-chan la mencionaste antes, ¿verdad? Tu kawaii. Lanzando una mirada indiferente hacia Keresan Black, que aparecía junto a Goldshep en la pantalla, Orfebre asintió levemente. Ganar el Satsuki-so claramente tiene talento. En cuanto a ayudar en una carrera de entrenamiento antes del derby japonés, no hay problema. Y Golsi, toma en serio el Tenno-so de primavera. No quiero verte haciendo tonterías ahí. Ignorando las protestas de Goldshep, que gritaba ¿quién te crees para sermonearme después de quedar undécima en tu Tenno-so? Orfebre desvió su atención a las demás. Buenos días o mejor dicho, debe ser de noche en Japón. Buenas noches, Presidenta Tyo, Presidenta McQueen. Mi inspección en Europa está casi terminada y pronto regresaré a Japón. La Presidenta Yukishiro y la Vicepresidenta Deep Impact ya deben haber vuelto, ¿verdad? Al oír esto, Goldshep, aún refunfuñando, pasó el teléfono a Tokaicho. Hola. ¿Me escuchas bien? Buen trabajo, Orfebre. Tras saludarla cordialmente, Tokaicho adoptó una expresión seria y profesional. La presidenta llegó ayer y se encargó de varios asuntos relacionados con el Satsuki-so. Deep Impact-san sigue en Dubái, pero mencionó que regresará por estas fechas. Entendido. Me pondré en contacto de nuevo cuando regrese. Con una última inclinación de cabeza, Orfebre terminó la videollamada. Devolviendo el teléfono a una aún malhumorada Goldshep, Tokaicho dirigió una sonrisa tranquilizadora a Yasui Makoto y Kita-san Black. Con eso resuelto, no habrá problemas respecto a la carrera de entrenamiento de Kita-chan. Las habilidades de Orfebre no necesitan presentación. Además, Yo reflexionó un instante antes de continuar. Deep Impact-san también regresará pronto a Japón. Hablaré con ella para ver si puede participar. Considéralo mi forma de compensarte por no poder estar presente, Kita-chan. Yasui Makoto asintió, aceptando las palabras de Tyo sin dudar. Las carreras de la Triple Corona Clásica eran un desafío único en la vida de cada Uma Musume. Ganar una ya significaba superar a miles de rivales de la misma generación. Ganar las tres significaba estar indiscutiblemente en la cima de su generación. Desde el inicio de la serie Twinkle, solo 7 Uma Musume habían logrado esa hazaña. Orfebre y Deep Impact eran 2 de ellas. Orfebre, proveniente de la excéntrica línea de Goldshep y conocida por su peculiar personalidad, poseía una fuerza innegable. Durante su año clásico, no solo ganó el Satsuki-so, el derby japonés y el Kikuka-so, sino que también se llevó la victoria en el competitivo Arima Kinen al final del año.
A diferencia de las carreras de la Triple Corona, el Arima Kynen aceptaba competidoras de todas las generaciones, lo que significaba que Orfebre había vencido incluso a las élites veteranas. Deep Impact no solo conquistó la Triple Corona, sino que también alcanzó el extraordinario récord de ganar 7 carreras G1 a lo largo de su carrera. La fuerza de Uma Musume de ese calibre era incuestionable. Aún más importante, ambas tenían experiencia ganando el derby japonés, por lo que entrenar junto a ellas enseñaría valiosas lecciones a Kita-san Black. Con semejante apoyo, Yasui no tenía razón alguna para negarse. Muchas gracias a todas. Haré todo lo posible para prepararme bien para esta carrera de práctica. Prometió solemnemente y luego reflexionó un momento. A diferencia de otras escuelas, los cargos dentro del consejo estudiantil de la Academia Trasen equivalían a verdaderos puestos de trabajo. Como presidenta, Tokaicho supervisaba la planificación general y los eventos de carreras en Japón, mientras que Mejiro McQueen la asistía en esas funciones. A medida que crecía el interés internacional por las carreras de Uma Musume, la vicepresidenta Deep Impact se dedicaba exclusivamente a los asuntos exteriores, y Orfebre, como miembro del Comité de Eventos Internacionales, apoyaba directamente su labor. Por lo que había escuchado, Deep Impact había estado manejando los asuntos en Dubái, mientras que Orfebre lo hacía en Europa. Según lo que sabía Yasui, Laura no tenía planes de expediciones internacionales ese año, por lo que ambas Uma Musume probablemente no tendrían un calendario demasiado cargado. Sin embargo, era posible que les asignaran responsabilidades domésticas, así que decidió preguntar con claridad. ¿Podría saber más sobre sus próximas responsabilidades dentro del consejo estudiantil? Nos ayudaría a coordinar las carreras de práctica. Sobre eso Tokaicho intercambió una mirada con Mejiro McQueen antes de negar con una leve sonrisa de disculpa. No puedo hablar mucho oficialmente sobre sus funciones. Pero no te preocupes, no interferirá con el entrenamiento. Entrenador Yasui, concéntrate por completo en la preparación de Kita-chan. McQueen y yo nos ocuparemos del resto. Capítulo 117, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Por las palabras de Tokaicho, y por la sutil mirada que intercambió con Mejiro McQueen, Yasui Makoto percibió una complejidad no expresada, aunque eligió no profundizar en ello. El sistema de carreras japonés se había modelado originalmente según los de Europa y América. Desde el principio, la victoria en el escenario internacional siempre había sido una de las máximas pruebas de la habilidad de una Uma Musume y su entrenador. A medida que la competencia global adquiría más importancia, el número de Uma Musume que se aventuraban al extranjero aumentaba, junto con la relevancia de los triunfos internacionales. Sin embargo, la historia demostraba que hacerse un nombre fuera del país requería primero dominar la escena japonesa. No tenía sentido preocuparse por metas tan lejanas todavía. Primero, había que centrarse en la Triple Corona clásica. Lo entiendo. Como dije, daré todo lo que tengo, prometió Yasui con solemnidad. Bien. En cuanto todo quede confirmado, te lo haré saber, asintió Tokaicho con seriedad, aunque su semblante profesional pronto se disolvió en una alegre sonrisa. Ya basta de hablar de trabajo. Volvamos al ambiente festivo. No olviden que esta es la fiesta de victoria de Kita-chan, su primer triunfo en un G1 y su debut triunfal en la Triple Corona clásica, el Satsuki-so. Así que brindemos otra vez, por la increíble victoria de Kita-chan. Sí, salud. El aire volvió a llenarse de calidez y alegría, acompañado por el aroma del sushi fresco, la dulzura de las bebidas y el chisporroteo del pescado sanma asado. Un beneficio inesperado de las amplias conexiones sociales de Kita-san era el enorme apoyo que habían brindado hasta ahora. Esos recursos ya estaban dando frutos y Yasui pensaba seguir aprovechándolos al máximo. La siguiente carrera sería el derby japonés. El plan de entrenamiento ideal era, naturalmente, el mismo que habían seguido para el Satsuki-so, entrenamiento especial enfocado,
luego carreras de práctica contra Uma Musume veteranas, y ajustes basados en esos resultados. Entre las mayores que ayudaban a Kitasan, tanto Vodka como Special Week tenían experiencia como campeonas del derby, y su apoyo bastaba para identificar cualquier debilidad. Si todo salía bien y podían organizar también entrenamientos con Deep Impact y Orfebre, los beneficios serían aún mayores. Para lograr ese objetivo, Yasui debía cumplir su promesa de dar lo mejor de sí. Después de la cena, planeaba regresar temprano a casa y descansar bien, listo para retomar el entrenamiento al día siguiente. Sin embargo, la invitación de Kitasan antes de despedirse cambió sus planes por completo. «Entrenador, ¿podrías venir a mi casa mañana por la tarde?», le pidió. Detrás del escenario, el abuelo insistió en que debía invitarte. Dice que quiere agradecerte como corresponde. No te imaginas lo emocionado que estaba. Justo cuando me preparaba para salir a cantar, irrumpió diciendo que quería subir al escenario y cantar una canción él mismo. Como si eso fuera posible. No es el Kowaku Utagasen. De todos modos, te estaré esperando, ¿sí? Yasui comprendió enseguida la emoción de Kitajima Saburou y aceptó sin dudarlo. Después de décadas apoyando las carreras sin una sola victoria en G1, ver ese sueño cumplido y por su querida nieta habría hecho estallar de alegría a cualquiera. Claramente, ese era el modo sincero del anciano de expresar su gratitud y felicidad hacia Yasui como entrenador de Kitasan. Sin embargo, cuando Yasui llegó a la casa de Kitasan al día siguiente, la magnitud de la celebración lo dejó completamente desconcertado. El entusiasta mayordomo abrió la familiar puerta de madera y Yasui fue recibido por una ola de sonido tan potente que casi lo derriba. Decenas de aprendices de la familia Kitajima, vestidos con appi azules, se alineaban a ambos lados del patio, agitando abanicos y golpeando enormes tambores taiko al ritmo de cantos enérgicos. Los aprendices gritaban al unísono y jabeo, y los tambores resonaban tanto que incluso las grandes linternas rojas bajo los aleros se mecían. Bajo cada linterna colgaban carteles idénticos mostrando a una chica de cabello negro cruzando triunfante la meta. Frente a esos carteles ondeantes se alzaba una torre de barriles de sake de más de 3 metros. Justo delante, vestido con elegancia y tocando un chamiz enlacado, estaba el propio Kitajima Saburou, sonriendo de oreja a oreja como si fuera una fiesta nacional. En ese instante, Yasui comprendió que Kitasan no había exagerado en absoluto. Si no fuera porque ella lo había impedido, su abuelo probablemente habría convertido el concierto de la ganadora en su propio Kowaku Utagasen, cantando clásicos como Matsuri o Abaodori sobre el escenario. Entrenador. Una voz familiar cortó el bullicio, acompañada por el rápido golpeteo de pasos sobre la veranda de madera. Yasui se giró instintivamente hacia el sonido y se quedó inmóvil. El cabello negro de Kitasan, normalmente recogido en una coleta, estaba ahora elegantemente peinado en un moño, adornado con una horquilla carmesí con bordes dorados en forma de hoja de arce. Un obi azul profundo realzaba su cintura esbelta, dejando entrever los patrones plateados del kimono interior mientras ella se acercaba levantando con gracia las mangas escarlatas. Al balancearse, las mangas revelaban sus muñecas, adornadas con cordones dorados. Un aroma suave e inusual flotaba en el aire, distinto al habitual olor de hierba y sudor que él conocía. Tal vez sándalo o el incienso de algún festival. La misma chica que el día anterior había corrido con el rostro lleno de esfuerzo y que había reído alegremente durante la cena de celebración, ahora irradiaba una elegancia serena y encantadora. Pero, por supuesto, cuando lo tomó del brazo con entusiasmo para saludarlo, volvió a brillar su enérgica personalidad habitual. Por alguna razón inexplicable, la garganta de Yasui se secó y dio un pequeño paso atrás. Entrenador, yo. Al notar su reacción, ella vaciló, se mordió el labio y retiró la mano, riendo con torpeza mientras se movía nerviosa. Este atuendo el abuelo insistió en que lo usara.
Dijo algo como, una campeona merece la elegancia de un verdadero Furisode, aunque nunca había dicho nada así antes. Así que debe verme un poco rara, ¿verdad? Saliendo de su aturdimiento, Yasui se ajustó el cuello de la camisa e intentó sonreír con naturalidad. No te queda muy bien. Hizo una pausa y añadió sin pensarlo. Quiero decir, te ves preciosa. Este nuevo atuendo es realmente hermoso, Kita-chan. Jeje, en realidad lo uso cada vez que tenemos un festival, dijo, llevándose la mano a la cabeza y derribando sin querer su horquilla. Con un pequeño grito la atrapó antes de que cayera al suelo. ¡Ay, qué torpe soy, entrenador! Dame un segundo. Le sonrió con timidez, sosteniendo la horquilla entre los labios mientras se giraba para arreglarse el cabello. Yasui volvió a ajustarse el cuello, desviando la mirada y fingiendo admirar el ambiente festivo del patio. Pero, por el rabillo del ojo, no pudo evitar fijarse en cómo sostenía la horquilla en la boca, igual que en los entrenamientos, cuando sujetaba la goma del pelo entre los labios para hacerse la coleta. Listo. Perdón por la espera. Terminando de arreglarse, Kita-san extendió emocionada una mano hacia él. Y ahora, bienvenido, entrenador, al festival de celebración de la campeona de hoy. Capítulo 118, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Con la desbordante emoción de Kita-san Black, unida a la entusiasta actuación e invitación de Kitajima Saburo, la extraña inquietud que Yasui Makoto había sentido antes se desvaneció por completo. No pasó mucho tiempo antes de que volvieran a sentarse en el ya familiar salón del banquete. Repitiendo una escena anterior, el anciano colmó a Yasui de gratitud antes de preguntarle con entusiasmo si había algo en lo que pudiera ayudar con el entrenamiento o las próximas carreras. Al igual que la vez anterior, Yasui no vio motivo para rechazarlo. Por suerte, sus planes de entrenamiento requerían cierto equipo especializado diseñado específicamente para Kita-san Black, algo que podía confiar sin problema a Kitajima-san. Estos objetos eran esenciales para practicar acrobacias extremas. Antes incluso de conocer a Kita-san, Yasui había imaginado incorporar técnicas de este deporte único, adaptadas cuidadosamente a las necesidades de cada carrera y a las características de la Uma Musume que entrenaba. Sin embargo, comenzar realmente a entrenar con Kita-san le mostró lo complejo que era todo aquello. Por un lado, casi no existían precedentes de este tipo de entrenamiento en ese mundo. A lo sumo, solo existían métodos vagamente parecidos. Por otro, aunque los cuerpos de la Uma Musume parecían humanos, en muchos aspectos eran fundamentalmente distintos. Acciones que para los humanos eran sumamente difíciles, casi imposibles, resultaban triviales para ellas. Por ejemplo, la escalada libre. Escalar una pared de roca con las manos desnudas y con medidas de seguridad mínimas era casi imposible sin una fuerza física, juicio y fortaleza mental extraordinarios. Las Uma Musume cumplían con esos requisitos de fuerza de manera natural al alcanzar su madurez competitiva. Con un poco de entrenamiento adicional, superaban fácilmente a los mejores atletas humanos. Por esa brecha, los ejercicios limitados por el cuerpo humano que Yasui recordaba perdían todo sentido. Crear rutinas verdaderamente desafiantes y útiles requería experiencia directa con la Uma Musume. Ahora, tras varios meses entrenando a Kita-san, Yasui por fin tenía la experiencia necesaria para saber que funcionaba. Basándose en los datos recientes y en su brillante desempeño en el Satsuki-so, el estado físico de Kita-san era claramente ideal. Por fin podía introducir métodos de entrenamiento totalmente nuevos y sin precedentes en ese mundo. Entonces, ¿qué es exactamente eso del super truco que mencionó, entrenador?, preguntó Kita-san con curiosidad, caminando junto a Yasui por el sendero de grava del jardín detrás de la residencia Kitajima. Se llama acrobacia extrema, corrigió Yasui con firmeza, inusualmente serio. Un brillo de emoción apareció en sus ojos al mirar alrededor, hasta que notó un pabellón de piedra cercano.
Sus ojos se iluminaron y de inmediato se dirigió hacia él, desabrochándose el cuello de la camisa y remangándose mientras avanzaba. Kitasan, intrigada, lo siguió con rapidez. En pocas palabras, es un deporte en el que se desafían los límites humanos, claro. Las Uma Musume son otro asunto. Al llegar al pabellón, Yasui examinó uno de los pilares de piedra con atención. Lo golpeó con los nudillos, sintiendo su textura áspera, y luego asintió con decisión. Como esto, por ejemplo. Antes de terminar la frase, retrocedió unos 10 metros, clavó la mirada en el pilar y, de pronto, corrió hacia él con una explosiva aceleración. Como una cuerda de arco tensándose, su cuerpo se comprimió un instante antes de impulsarse hacia adelante. Todo ocurrió tan rápido que Kitasan no tuvo tiempo de reaccionar. Cuando quiso gritar «entrenador, cuidado», él ya estaba junto al pilar, y su grito se transformó en un jadeo sorprendido. Apoyando el pie en un punto preciso, su pantorrilla y pie formaron un ángulo agudo mientras se impulsaba casi 3 metros hacia arriba, como un cohete. Cambiando de pie, ascendió otros 2 metros. Un tercer paso, luego un cuarto, cada uno elevándolo 1 metro más. El quinto no lo elevó más, pero usó los dedos del pie para girar con fuerza, haciendo caer polvo y fragmentos del pilar mientras se apoyaba en el borde del techo. Arquearon su cuerpo como un arco liberando su cuerda, y Yasui se lanzó hacia atrás en una elegante parábola. Mientras la gravedad lo atraía de nuevo, giró suavemente en el aire, contando las rotaciones en silencio. 1, 2, 2 y medio. Calculando con precisión, sintió el suelo acercarse a sus pies. Con destreza, invirtió la rotación de su cuerpo, flexionando las rodillas como si se recostara suavemente. En el momento exacto en que sus piernas pasaron de doblarse a estirarse, extendió los brazos hacia atrás y tocó el suelo con suavidad. Aprovechando el impulso, realizó una voltereta hacia atrás perfecta, amortiguando por completo la caída, y se levantó erguido. Sorprendentemente, aterrizó justo en el punto desde donde había partido. Miró las huellas casi idénticas bajo sus pies y asintió ligeramente. Mi sentido de la distancia sigue siendo preciso, pero solo 2 vueltas y media estoy oxidado. Tras esa breve reflexión, miró a Kitasan y sonrió con calidez. ¿Lo entiendes ahora? Kitasan giró la cabeza rígidamente, con el corazón latiendo tan fuerte como cuando cruzó la meta del Satsuki-so. Cuando Yasui corrió hacia el pilar, el asombro la dejó paralizada. Un segundo después, la incredulidad se apoderó de ella. Había visto acrobacias en representaciones de kabuki, pero siempre con las manos. Su entrenador acababa de correr verticalmente por un pilar de piedra durante 6 o 7 metros usando solo sus piernas y su impulso. Las rotaciones en el aire le recordaban movimientos de danza, pero nunca después de una escalada tan imposible. Al notar que Yasui había aterrizado exactamente en su punto de partida, comprendió que todo aquel asombroso movimiento había sido intencional, practicado incontables veces. Y lo más desconcertante fue ver en sus ojos una mirada que jamás había visto, una intensidad extraña, pero familiar. Era la misma pasión feroz que ella misma sentía antes de una carrera o de subir al escenario. Pero nunca la había visto en Yasui. Sus antebrazos marcados por las venas, las cejas tensas, esa sonrisa decidida. Todo era nuevo para ella. Como un sacerdote en un festival sagrado, Yasui irradiaba una devoción intensa, casi febril. Pero en un instante, aquella expresión desapareció, dando paso al entrenador sereno de siempre. Está bien si aún no lo entiendes, dijo con calma, mirando de nuevo el pilar. Eso fue solo una rutina básica. En una superficie rugosa como esta, el límite humano de una escalada en carrera es de unos 7 u 8 metros. En superficies lisas, el récord oficial ronda los 4, mucho más difícil por el deslizamiento.
En cuanto a las rotaciones en el aire, el récord humano es de unas 3,5. Si los movimientos previos son más complejos, pueden añadirse más giros u otras maniobras. Pero nada de eso importa ahora. Lo importante es que incorporaré esta mentalidad acrobática extrema en tu régimen de entrenamiento especial a partir de ahora. Las Uma Musume superan naturalmente los límites humanos, y entre ellas, tus capacidades físicas destacan de forma excepcional. Ya estás completamente lista. ¿Recuerdas lo que te dije aquel día? Para alcanzar una velocidad inigualable estamos por dar el primer paso real. Capítulo 119, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Después de presenciar la demostración de Yasui Makoto, Kita-san Black quedó rápidamente fascinada con la idea de las acrobacias extremas. Especialmente después de que él explicó más a fondo y mostró algunos movimientos adicionales. Desde escalar muros hasta giros aéreos, una vez que recuperó la compostura, descubrió que no podía contener la emoción palpitante que burbujeaba dentro de ella. Movimientos posteriores como patadas giratorias en el aire, llaves voladoras y algo llamado yela, lo que fuera que significara, solo aumentaron su expectativa. En comparación con todas esas maniobras deslumbrantes, partir guijarros parecía algo trivial. Pero al regresar a la academia y reanudar el entrenamiento habitual, se sintió decepcionada al descubrir que la rutina no había cambiado en absoluto. Tal vez tenga que terminar con estos ejercicios primero, y luego empezaremos con el nuevo entrenamiento, pensó con optimismo. Sin embargo, tras completar su serie habitual, su decepción aumentó. Entrenador protestó haciendo un puchero, agitando los puños suavemente y mirándolo con ojos llenos de expectativa. ¿No dijiste que íbamos a practicar acrobacias extremas? ¿Cuándo empezamos? Ah, y también mencionaste que se necesitaba mucho equipo especial. No veo nada aquí. Al notar ese detalle ausente, echó un vistazo curioso alrededor del campo de entrenamiento. Levantando la vista de su tableta, Yasui se sintió gratamente sorprendido, incluso un poco encantado por su entusiasmo. Desde que decidió convertirse en entrenador, había pasado la mayor parte del tiempo estudiando teoría del entrenamiento, incorporando solo de vez en cuando algunas técnicas recordadas de su experiencia pasada en rutinas de acondicionamiento físico. Cuando tenía tiempo, leía informes sobre acrobacias extremas en ese mundo. Cada vez que los revisaba, recordaba vívidamente las discusiones y los intercambios que solía tener con otros entusiastas del tema. A menudo soñaba con actuaciones emocionantes al borde de acantilados, sobre glaciares o a miles de metros de altura. Incluso en sueños, la oleada de adrenalina y la emoción pura de poner a prueba sus límites resultaban increíblemente reales. Las acrobacias extremas no eran solo su antigua profesión, eran su pasión. De hecho, era precisamente porque las amaba tanto que las había convertido en su carrera. Lejos de desvanecerse tras innumerables desafíos, su pasión solo se había intensificado. Ahora, al ver a Kita-san tan entusiasmada, Yasui se dio cuenta de que quizá había cometido un error. Había estado tan concentrado en la lógica y la teoría que había postergado compartir su pasión más profunda con su propia Uma Musume. Si lo hubiera mencionado antes, tal vez él y Kita-san habrían podido estrechar lazos gracias a su entusiasmo mutuo por las acrobacias extremas, más allá de la simple relación entrenador-discípula. Aunque, se recordó a sí mismo, quizá aún no era demasiado tarde. Después de sobrevivir al accidente aéreo, Yasui sabía mejor que nadie lo peligrosas que podían ser las acrobacias extremas. Al final, la seguridad era mucho más importante que entregarse a su pasión personal. Entiendo tu emoción, Kita-chan, pero no te apresures, dijo Yasui con suavidad, su voz cálida y relajada al hablar de su amado pasatiempo. Este tipo de entrenamiento no es sencillo. Puede ser peligroso, y primero necesitamos el equipo especializado. Escuchaste mi conversación con Kitajima-san ayer, ¿verdad? El equipo debería llegar pronto,
pero hasta entonces tendrás que aprender a mantenerte tranquila, ser paciente y esperar. Tranquila, paciente, esperar, repitió Kitasan lentamente, con los puños apretados. Luego, tras una respiración profunda, soltó una ligera risa. Entrenador, estás actuando un poco raro. ¿Raro? Yasui parpadeó sorprendido. ¿En qué sentido soy raro? Es solo que Kitasan se llevó un dedo al mentón, pensativa. Normalmente, cuando hablas o trabajas, siempre eres tan serio y metódico. Incluso cuando jugamos juntos, hablas de estrategias, cálculos y esas cosas. Dia-chan me dijo una vez en secreto que cuando juegas, suenas como un profesor dando una clase. Pero en el momento en que empezaste a hablar de acrobacias extremas, fue como si te hubieras convertido en otra persona. Pareces tan emocionado. Yasui hizo una breve pausa para reflexionar. Tuvo que admitir que tenía toda la razón. Rió suavemente, un poco avergonzado. ¿No puedo tener un pasatiempo personal? ¿Hay algo malo en emocionarse por las cosas que uno ama? Soltó una ligera risa, pero al ver que Kitasan seguía un poco decepcionada, Yasui pensó detenidamente en cómo animarla. Capítulo 120, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros, 120. Después de varios días de entrenamiento, Yasui Makoto se encontraba realmente sorprendido por el progreso de Kitasan Black. Cuando se trataba de acrobacias extremas, mostraba un talento mucho mayor del que él había anticipado. Siempre había sabido que las Uma Musume eran atletas natas, su destreza física no podía medirse con estándares humanos. Para un humano, iniciarse en acrobacias extremas requería al menos 6 meses de preparación física básica. Luego, otros 6 meses de entrenamiento enfocado en la técnica. Durante ese tiempo, los atletas debían superar rigurosas pruebas de resistencia cardiovascular, estabilidad del núcleo muscular, fuerza en las extremidades y flexibilidad articular. Las Uma Musume, sin embargo, no necesitaban tales preparaciones prolongadas. Debido a su etapa de maduración Onkaku-ka, su fuerza y resistencia superaban con creces a los atletas humanos más experimentados tras un mínimo acondicionamiento. Lo único que realmente requerían era aprender las técnicas especializadas. Yasui había esperado tener que invertir un esfuerzo considerable explicando estas técnicas. Según su experiencia, Kitasan no era mala en teoría, pero tampoco una prodigio del aprendizaje rápido. Sin embargo, en estos últimos días, bastaba con que él le explicara un movimiento una sola vez, o lo demostrara 2, para que ella dijera con seguridad, lo tengo. Y luego lo replicara con un 90% de precisión. Quizás ese era el verdadero talento oculto de Kitasan, pensó Yasui. En los últimos años, mientras se preparaba para convertirse en entrenador y especialmente en estos meses recientes como tal, había desarrollado una profunda pasión por las carreras de Uma Musume. Jamás había compartido su amor por las acrobacias extremas con nadie, ni tampoco su curiosidad sobre hasta dónde podrían llegar estas superhumanas en esa disciplina. Ahora, viendo a su propia Uma Musume mostrar tanto talento y entusiasmo natural por el deporte, no podía evitar sentirse emocionado por descubrir hasta dónde podría llegar Kitasan Black. Viernes por la noche, en el comedor de la Academia Trasen. Con los ojos brillando de emoción, Kitasan agitaba su tenedor todavía chorreando salsa de curry peligrosamente cerca del batido de frutilla de Satono Diamond, sin notar el riesgo mientras relataba su día. No lo van a creer. Hoy el entrenador me mostró otro movimiento nuevo. Se llama algo así como salto del gato triple con rebote en pared. Había unos muros altísimos, y antes de que pudiera reaccionar, él fue boss, y ya estaba arriba de todo. Pero es tan frustrante. No importa cuántas veces le pida, solo me dice que siga practicando carrera en pared. Ni siquiera me enseña las partes más geniales todavía.
Mientras su hermana menor deslizaba discretamente su batido fuera del alcance del tenedor, Satono Crown torció levemente los labios y alejó su propio plato de carne glaseada con zanahoria, sonriendo con un toque de burla. Kita-chan, ¿realmente te gustan este tipo de actividades emocionantes o, quiero decir, las acrobacias extremas? Abrazando su batido con ambas manos y recostándose cómodamente en su silla, Satono Daman asintió con los ojos brillando traviesos. Bueno, estamos hablando de Kita-chan. Trepar y saltar sin pensar es prácticamente parte de su naturaleza. Hubo una vez que fuimos a acampar en las montañas, recordó con una tos fingida. Yo estaba montando la carpa y de repente escuché a Kita-chan gritar. «Oh no, Dia-chan. Un mono se llevó mis bananas». Así que me di vuelta y la vi trepando a un árbol, persiguiendo al mono. «Dia-chan», exclamó Kita-san, con las orejas encendidas y el tenedor chocando contra el plato. «Tetu». «Oh, cierto». Hablando del entrenador, a él también le encantan las acrobacias extremas. ¿Recuerdas que dijiste que siempre habla como profesor durante los entrenamientos, Dia-chan? Pues, cuando se trata de acrobacias extremas, es como si se convirtiera en otra persona. Los ojos le brillan cuando me enseña nuevos movimientos. Los ojos de Diamond se abrieron con sorpresa, mientras Crown asentía lentamente, pensativa. Ahora que lo dices, tu entrenador siempre pareció muy maduro y reservado, comentó. Pero, bueno, tiene 18, ¿no? ¿O 19? Supongo que no es raro que un chico de esa edad disfrute de actividades llenas de adrenalina. Tras resumirlo así, las orejas de Crown se alzaron y una sonrisa traviesa curvó sus labios. Hablando de acrobacias extremas, Kita-chan, ¿tu entrenador te mostró alguna película con ese famoso actor de Kung Fu? ¿Películas? ¿Actor de Kung Fu?, preguntó Kita-san, inclinando la cabeza con curiosidad. Sí. Un superestrella internacional de Hong Kong, respondió Crown, entusiasmada. ¿Sabes cuánto admiro a Indigenou Senpai, verdad? Suelo visitar Hong Kong y en una entrevista, ella mencionó que ese actor era su ídolo. Protagonizó muchas películas increíbles con acrobacias muy arriesgadas. Pensé que era CGI como las de superhéroes, pero resulta que eran reales. Oh, lo conozco, interrumpió Kita-san con emoción. ¿El entrenador me mostró esas películas también? Dijo que ese actor era su ídolo, y que en realidad fue uno de los pioneros del parkour y las acrobacias extremas. Incluso usó clips de las películas para enseñarme movimientos. Ayer mismo vi una escena en la que se deslizaba por el costado de un edificio de vidrio enorme. No podía creer que fuera real. Los ojos de Satono Crown brillaron aún más. Normalmente, en la escuela o en casa, rara vez encontraba a alguien que conociera o se interesara por el cine de Hong Kong. Descubrir que Kita-san tenía cierta familiaridad, aunque superficial, fue una sorpresa muy agradable. Incapaz de contenerse, Crown acercó su silla con entusiasmo, iniciando una animada conversación con Kita-chan sobre esas películas. Sí. Exacto. En el detrás de cámaras, de verdad se deslizó por ese tubo desde 7 u 8 pisos de altura. ¿Puedes creerlo? Justo cuando la conversación entre Crown y Kita-san alcanzaba su punto más animado, duramente, que había permanecido en silencio durante toda la comida, se levantó con la bandeja en mano. Ya terminé de comer. Sigan hablando ustedes. Sorprendida, Kita-san interrumpió la charla y se volvió hacia ella con expresión apenada. Oh. Lo siento, Dura-chan, ¿hablábamos demasiado alto? Últimamente, duramente se había acercado más a Kita-san y también había entablado amistad con las hermanas Satono. Aún así, cuando todas se reunían, ella solía permanecer callada, como si no quisiera robar la atención. Duramente se detuvo un instante y mostró una leve sonrisa tranquila. ¿Ruidosas? No, para nada.
Su conversación era interesante. Las estaba escuchando. Entonces Kitasan vaciló, mirando la bandeja de Duramente con curiosidad. Dura-chan, ¿no comiste muy poco? ¿Segura de que es suficiente? ¿Poco? No lo creo. Duramente sacó una nota doblada de su bolsillo, la leyó rápidamente y asintió. Es el plan de alimentación que me dio Hargrove-san. Debería ser suficiente. Si no, se enojará. ¿Plan de alimentación? ¿Espera piensas entrenar esta noche también? Preguntó Kitasan, sorprendida. Incluso las hermanas Atono alzaron las cejas. Sí, respondió Duramente con calma. Hargrove-san finalmente accedió a ayudarme esta noche. En concreto, practicaremos la estrategia de ritmo para la curva final del derby. No intentó ocultar su propósito, en sus ojos brilló una feroz determinación. La curva final del derby japonés, murmuró Kitasan. Duramente sonrió levemente, pero su voz sonó firme. Esta vez, no voy a perder contra ti, Kita-chan. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajeros de la Niebla, Isaac, Alex Teorías, Lian, Michael, Facundo Nahuel Erazo, Rabos, Sir CF, El Jugador, Yasido Satokami, Yusbani Cruz Pale, Walter, Dieo, Razo 518, Song Hyun Park, Christy, The Penguin, Nikop 091, Feeling, Madara Animes, Infinity Red, Coro 0459, 0-Omega, de los Santos Cortes Víctor Adrián, ZD1, Park Teorías, Juan, Misari Japkeye, MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesús Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Spectra RS, Gata con Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausabab Housing, Jimmy Fernan, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo Momodia, Mauro MD, Jado Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Ted, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García. 2389, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Saico, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar 21, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Marc Ceci, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos 1524, Red, Hank, Adán Ramos, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenovón, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Alex. Brandon Niño, Chich 0N, Sans 104, Arthur, Brandy, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Erca Pirrula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Senquis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Víctor Hernández, Goliath Sparta, WMJ, Kiro, Daniels, Neofanfix 11, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, TRBRK, Vilcasas, Cotoria Kane, Jonathan Gómez, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín,
Grandi 7 Fanfics. Luis García. Creyentes del Loco, Joni, Otto JPG, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Gracias por todo.